Bueno, y estamos viendo parte de las obras que se han realizado en esta administración. Vemos también la visita a Turquía, la parte de las camas que también se llevaron a los centros hospitalarios, las camas nuevas, la reunión que se tuvo también con el cuerpo diplomático en la que se les dijo que no vamos a ver lo que ellos dicen, sino lo que ellos hacen, la planta potabilizadora Torobos y así sucesivamente las visitas internacionales que el presidente ha hecho a las grandes potencias del mundo como a China. Ahí lo tenemos con el presidente Xi Jinping y con el presidente de México también. Las mejoras, la creación del Hospital El Salvador, del megacentro de vacunación. Hay un sinfín de obras de verdad de las que pudiésemos hablar durante los últimos 3 años que se han desarrollado acá en El Salvador. De verdad que es un número inmenso, increíble de obras que sería prácticamente imposible poder hablar de todas ellas y no solo de obras, sino que también de acciones que se han ejecutado para poder lograr llevar a El Salvador a un punto histórico completamente diferente al que se tuvo en los últimos 5 años del gobierno del FMLN. Entonces ahí teníamos al presidente también con el primer ministro de Japón, los cubos, el recibimiento de la población cuando han tenido la oportunidad de verlo, ya que pues por la pandemia no se ha podido hacer de la forma que por lo general se hace y es, como les repito, un trabajo increíble el que se ha venido haciendo durante los últimos 3 años. Muchísimo, muchísimo, muchísimo avance. Aunque la oposición lo quiera tapar, no va a poder, no pueden tapar el sol con un dedo. Tenemos todas las obras que se han realizado, así que vamos a analizar el discurso del presidente Nayib Bukele, hablaremos un poco al respecto y en el transcurso del video vamos a ir viendo también partes puntuales textualmente lo que el presidente dijo para que lo podamos ir analizando y en sus comentarios déjenos lo que usted piensa al respecto sobre los 3 años de gobierno del presidente Nayib Bukele. El recibimiento, de hecho, en la Asamblea Legislativa fue genial, así que empecemos con el video. Bueno, y vamos a analizar el discurso del presidente Nayib Bukele. De hecho, hay que recordar que este discurso, por lo general, los mandatarios a nivel internacional lo utilizan para poder hablar de todas las maravillas que han logrado y venderle a la población, por lo general, una idea que no es o que no representa la realidad que ellos viven en su día a día. Cosa muy contraria. De hecho, el presidente inició su discurso diciéndole a la gente que pues la gente ya conocía lo que él estaba haciendo y se centró en temas muchísimo más importantes. De hecho, fue muy puntual respecto al tema de seguridad, que es el tema o el gran tema que en este momento todos los salvadoreños sabemos que por fin se está resolviendo. Y de hecho dijo una de las frases muy importantes que quedará marcada dentro del discurso del 3er año del presidente Nayib Bukele. Estamos a punto de ganar la guerra a las pandillas. Frente a esta asamblea, frente al vicepresidente, frente a la primera dama, frente a todo el gabinete de gobierno, el cuerpo diplomático, frente a los 3 poderes del Estado, frente al fiscal, los procuradores, los magistrados, frente a los medios de comunicación nacionales e internacionales, pero principalmente frente a todo el pueblo salvadoreño, estoy aquí para decirle a todos algo que muchos pensaron que era imposible y que hasta hace poco nadie hubiera creído que fuera así. Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Por otro lado, también dio unas palabras para la oposición que siempre se rasga las vestiduras sobre lo que está haciendo o lo que propone este gobierno y que ellos pues no lo hicieron. Incluso, de hecho, dentro de la bancada de Arena aún está el exdirector de la PNC y que incluso fue ministro de Seguridad y que no hizo nada al respecto. Y ahora no puede venir a hablar directamente sobre pues, el tema que se está manejando sobre las pandillas, ya que él no hizo lo necesario, o al menos quienes gobernaban en ese momento no querían hacer lo necesario y pues nunca lo hicieron y permitieron que pues el fenómeno se hiciera grande, enorme e imparable incluso hasta hoy. Muchos de los que ahora se oponen a las transformaciones que impulsamos alguna vez tuvieron el poder para hacerlas. Aquí hay un diputado que fue director de la policía, ministro de seguridad, pero decidieron robar, mentir y asesinar a nuestro pueblo que les dio la confianza. Esa oposición que el pueblo decidió en elecciones democráticas
que aquí en esta asamblea solo tuvieran unos residuos ahí en esa esquina, hoy son los que se rasgan las vestiduras cuando tomamos decisiones que no les convienen a sus intereses. Por otro lado, he visto comentarios en redes sociales de gente que aún dice que en el tema de la delincuencia no se está trabajando el tema estructural. La parte que realmente debería de importar, eso no se está trabajando, y esos son los comentarios que se dicen, que únicamente capturar a los delincuentes no va a solucionar ese problema. Y es que eso lo sabe muy bien el presidente. Y lo mencionó, de hecho dijo que el plan control territorial se había estado trabajando desde el principio. Y hay que recordar algo. El plan control territorial no únicamente es la represión, sino también el componente de que necesitamos construir el país que todos hemos querido siempre para que la delincuencia no florezca, para que la juventud, de hecho, vea los caminos que realmente debe de tomar, la educación, el progreso, poder salir adelante. Y es por eso que muchos salvadoreños se fueron de este país, porque en medio de esa delincuencia que existía no se podía salir adelante de ninguna forma, era casi que imposible hacerlo. Falta de oportunidades, falta de trabajo, falta de educación, falta de todo prácticamente. Los que están en el exterior lo saben muy bien. Tuvieron que salir del país para poder encontrar todas esas cosas que aquí nunca habían encontrado. Entonces, el tema de la economía, el tema del turismo, el tema de la inversión extranjera, el tema de la educación, todo eso se está trabajando para que este círculo de delincuencia, este círculo de violencia que vivió El Salvador por décadas, deje de existir. Y es que eso es lo importante, que logremos tener ese país que los salvadoreños siempre soñaron para que se puedan desarrollar y que no busquen la delincuencia como una forma de subsistencia. Y créanme, de verdad que el presidente lo entiende muy bien cuando se le dice o quieren venir a decirle qué es lo que debe hacer y que el problema estructural no es ese y que la familia, el núcleo familiar se rompe y eso crea, de hecho, pues que los jóvenes luego busquen la pandilla y la buscan como una familia. Él lo sabe perfectamente y lo ha dicho múltiples veces en otros lugares. El caldo de cultivo siempre ha sido la falta de oportunidades y la falta de educación. Él lo sabe muy bien y sabe que ese es el problema que se tiene que solucionar para poder romper ese círculo de violencia de las pandillas. Si no tenemos seguridad, ¿de qué servirían las tablets o las computadoras? ¿De qué servirían las mejoras en el sistema de salud que hemos hecho y que continuaremos haciendo si nos van a asesinar en la calle? Si no tenemos seguridad, ¿de qué serviría tener el mejor aeropuerto de Centroamérica? Si no tenemos seguridad, ¿de qué serviría tener cubos, un nuevo estadio o una nueva biblioteca nacional? Ojo que estoy hablando de obras nuestras. Pero ¿de qué servirían si nos van a asesinar en la calle? Para que todo esto funcione y sea posible, se debe sentar la base. Y esa base es la seguridad. Porque no podemos construir sobre escombros. Primero limpiamos el terreno y luego construimos sobre él. El presidente también hizo énfasis en el hecho de que ahora los pandilleros son ellos los que están huyendo prácticamente del país. Cuando antes eran los salvadoreños honrados, los salvadoreños que trabajan en el día a día, los que tenían que huir a causa de las pandillas. Ahora son los pandilleros los que están huyendo. Y por otro lado también hizo énfasis en el hecho de que ahora deben esconderse, deben esconder esa identidad que tenían marcada en el cuerpo y que antes la lucían como un símbolo de poder, un símbolo de lo que ellos eran, de lo que ellos representaban. Ahora de hecho se esconden y hemos visto incluso cómo algunos han utilizado maquillaje, incluso algunos han tenido que lacerar o quemarse el cuerpo para poder esconder esas imágenes que se habían tatuado en su cuerpo y que ahora pues representa algo que está penado por la ley. Antes se tatuaban para sentirse orgullosos de quiénes eran y lo que hacían, como que eran trofeos. Ahora se maquillan y hasta se queman los tatuajes para no ser reconocidos. Antes las pandillas obligaban a la gente a dejar su hogar. Ahora son ellos los que huyen de su hogar. Antes era impensable que la gente denunciara a los pandilleros. Ahora recibimos cientos de denuncias anónimas en nuestro call center y nuestro personal en el territorio también las recibe. Los salvadoreños ya no les tienen miedo. Y el discurso básicamente se centró mucho en el tema de seguridad. Como les repito, algunas palabras para la oposición. A mi ver, ya en este momento la oposición ya ni siquiera debería de tener palabras.
únicamente pues tal como lo hizo el presidente, únicamente para recordarles que están allá, que ahora ya no juegan ningún papel importante, que ya perdieron el poder que alguna vez tuvieron, y eso es gracias a ustedes, gracias a los salvadoreños que por fin decidieron cambiar la historia de este país. Entonces, un discurso bastante puntual respecto a este tema. Mencionó también el tema de estos amigos o medio amigos de la comunidad internacional. No todos, algunos de verdad que están de acuerdo con lo que El Salvador está haciendo, nos están apoyando, nos quieren lo mejor para este país, pero hay otros que no. De hecho, vimos como la gente de Amnistía Internacional, que incluso Portillo Cuadra dijo que era un hito histórico que ellos vinieran acá, porque por supuesto no habían venido a tratar estos temas tan importantes como la pobreza, como la delincuencia, o intentar resolverlos, porque no es ese su trabajo. De hecho, ahorita se están peleando prácticamente con Human Rights Watch, tratando de ver quién les da donaciones para poder actuar sobre El Salvador. Creo que básicamente es eso lo que están peleando, las donaciones que ellos puedan obtener respecto a esa lucha que tienen o que quieren inventar acá en este país. Por otro lado, pues, la invitación siempre a los salvadoreños a que sigamos trabajando, a que sigamos poniendo de nuestra parte para que podamos combatir estos nuevos retos que vamos a tener como un nuevo El Salvador. De hecho, el reto es no con la oposición acá en El Salvador, sino con los que no quieren que El Salvador sea un ejemplo para los demás países, porque el presidente en su discurso lo decía, ¿cómo es posible que ahora se fijen en un país tan pequeño como El Salvador? ¿Qué tiene este país tan pequeño que ahora es tan importante para la gente de afuera y que lo ataquen de esa forma? Cuando antes pues únicamente representaba pandillas y guerrillas y conflictos, etcétera. Entonces ahora está representando algo completamente diferente, y ese es el temor que tienen estos no tan amigos de la comunidad internacional, a los cuales el presidente también se refirió en el discurso. Otro punto importante fue que el presidente hizo énfasis en que si no contamos los pandilleros que han caído por atacar a los elementos de la Policía Nacional Civil en ese fallido intento pues por querer darle de baja a los elementos de seguridad, El Salvador en este momento se convierte y pasa de ser el país con la tasa de homicidios per cápita más alta del mundo a ser la más baja del mundo prácticamente, o del continente por lo menos, si podemos decirlo así, para tener los datos un poco más exactos. Y no es poca cosa poder decir eso, después de que estuvimos como décadas y años tratando de controlar ese problema y nadie lo había querido hacer, porque de hecho, imaginemos, Sánchez Serén incluso logró tener internet en centros penales durante todo su gobierno. No logró llevarle internet a los estudiantes, pero sí en los centros penales. Ahí sí lograron mantenerlo. Y de hecho el presidente hacía un comentario al respecto, que prácticamente eran centros de operación los que tenían las pandillas dentro de los centros penales. No era un lugar para poder reinsertarte a la sociedad, por el contrario, era para perfeccionar las técnicas para poder delinquir cuando salieras. Cosa que desde que inició el gobierno lo vimos, y eso somos testigos todos. Incluso llevaron a los medios de comunicación para que verificaran que de hecho los pandilleros estaban dentro de las mismas celdas, sin importar a qué pandilla pertenecieran. Y no se ha tenido absolutamente ningún conato de violencia dentro de centros penales. El control se ha mantenido total, no solamente de los centros penales, también de la señal de celulares, de internet y de todos esos lujos que alguna vez tuvieron con otros gobiernos. Eso se acabó y todos somos testigos de ello. Entonces, parte de las frases y de las observaciones que el presidente hacía respecto a los grandes logros, respecto a seguridad, que se han dado en este gobierno. El Salvador, que por tantos años fue de las pandillas, al fin es nuestro. Y la victoria está a la vista. Y seguimos. Que Dios nos bendiga y que Dios bendiga a nuestro querido país, El Salvador. Muchas gracias.